procura por todos los medios lícitos a su alcance dignificar al hombre, capacitándolo por un desarrollo superior de la conciencia, para el mejor y más amplio uso de sus libertades y sus derechos. Condena la intolerancia, abomina el fanatismo y declara su repudio por los regímenes de fuerza y de violencia como contrarios a la razón y denigrantes para la especie. Un fragmento de la máxima del Código Moral Masónico que nos remonta a los orígenes de la ciudad, a su fundación. Una ciudad repleta de mitos, de intrigas, una ciudad que nos da permanentemente enigmas que trataremos de develar hoy. Bienvenidos una vez más a este programa de La Plata, Ciudad Oculta. ¿Quién inventó las matemáticas? ¿Cómo están conformados los seres vivos? ¿Cuál fue la primera máquina a vapor? ¿Quién descubrió el átomo? ¿Por qué la Tierra gira? ¿Qué es la evolución? ¿Cómo funcionan los foquitos eléctricos? ¿Cómo funcionan los autos? ¿Qué es la relatividad? ¿Quién inventó la televisión? ¿Qué es la energía nuclear? ¿Se puede clonar un ser vivo conformado en el sistema solar? Las respuestas a todas estas preguntas te las proporciona el Doctor Cuántico, junto a sus fieles ayudantes Alfa y Beta. De la mano de la ciencia, entre experimentos y juegos, explicarán los misterios del universo. Muy bien, estamos en presencia de nuestros invitados. A mi lado están Jorge Troisi, máster en Historia. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y Andrés Reynoso, un gran maestro de ceremonias de la logia masónica en nuestra ciudad. Bienvenidos, Un gusto tenerlos acá. Bueno, La Plata es una ciudad que está cargada de historias, de mitos, en sus calles, desde el tiempo de su fundación, digamos. ¿Cómo surge este movimiento, esta logia, Jorge? Mira, la situación de los masones comienza. Dardo Rocha, como saben, fue el fundador de la ciudad. Él vivió siempre en un hogar antirrocista. En el momento del rosismo, en la década de 1840, 1850, funcionaba Montevideo como un baluarte liberal y antirrocista. Así que gran parte de su vida Dardo Rocha y su familia la pasaron allá. Cuando estaba allá el padre de Dardo Rocha, había un italiano que después, muy famoso, que después va a terminar siendo uno de los artífices de la reunificación italiana, que era Giuseppe Garibaldi. Garibaldi en Montevideo inicia al padre de Dardo Rocha en la masonería. Y es el padre de Dardo Rocha uno de los principales hombres que traen la masonería argentina, y obviamente es quien inicia a Dardo Rocha. El padre se hizo famoso después también por varias cosas, pero uno de los motivos por haber hecho el primer calendario masónico en la Argentina. Bien, bien. ¿Y cómo es que esta logia entonces, que creo que tiene carácter internacional, ¿verdad? Esto es una logia que funciona en todo el mundo. ¿Cómo es que se llega a instalar acá, en la Argentina? Bueno, la masonería, como te decía, gran parte la trae el padre de Rocha, y después Rocha, junto con otras personas de su época, en la segunda mitad del siglo XIX, aquellos que llevan el liderazgo político, un poco la élite porteña,
que va a tener gran actuación en el gobierno, tanto de la provincia de Buenos Aires como del país, en determinado momento gran parte de ellos van a formar parte de la masonería. Diferentes logias, creo que Dardo Rocha estaba en la logia número 7 de ese momento, y después van distribuyéndose cargos políticos de importancia a nivel gubernamental, provincial y nacional. Con este panorama tenemos desde el comienzo de la ciudad, de la fundación de la ciudad, y ha perdurado a través del tiempo estas logias. Hoy día tenemos seguramente aquí en el país, y nos gustaría que vos, Andrés, nos cuentes entonces qué son los masones, cuál es el objetivo de la logia masónica. En principio, el objetivo es mejorar la calidad humana en lo espiritual, en lo personal y en lo social, ¿no? Es una educación integral y que enseña a sus miembros a través de los símbolos y alegorías. ¿Qué es la masonería como institución? La masonería como institución es una asociación civil actualmente, con logias en todas las provincias de la Argentina, y cada logia trabaja por el bien de sus miembros para así llegar a la comunidad. Bien, bien. Hay como algunos lineamientos, hay como bases. Sí, en principio tenemos 3 principios, que son la libertad, la igualdad y la fraternidad. Como toda asociación civil tiene un reglamento, un estatuto. Vos nombraste un código masónico, ese código moral masónico rige la moral de cada logia y de cada participante de las logias. ¿Cuál es la diferencia entre eso que los convierte en logia y no, digamos? La gente piensa que la masonería es una secta, y la masonería no es religiosa, no tiene nada que ver con ninguna religión. Acepta miembros, a personas, sus miembros pueden ser de cualquier religión, de cualquier idea política, de cualquier raza. Va más allá. La masonería piensa que lo que debe reinar en una reunión de hombres es la tolerancia, y en base a la tolerancia hace que sus miembros estén unidos. Es muy interesante realmente la información que nos dan acá nuestros invitados. Vamos a seguir hablando de las logias masónicas, por supuesto. Vamos a seguir hablando aquí de lo que sucedió aquí en nuestra ciudad, y tenemos algunos testimonios y algunas imágenes para ver, para compartir con ustedes, si son tan amables, y con ustedes también. No es como la gente cree, que es una secta, sino que es una orden que velan por el bienestar de la humanidad. Nuestros próceres, varios pertenecían a la masonería. Sé que los creadores de la ciudad fueron masones y me dijeron que hay un par de túneles. Por lo que dicen, conectan varios lugares estratégicos. Corre de la catedral hacia la municipalidad. Bueno, acá en Plaza Moreno tenemos la estatua que apuntaba hacia la cruz de la catedral. Porque el que la hizo, que no sé quién es, estaba en desacuerdo con la construcción de la catedral, creo. ¿Qué hay de cierto en esto que algunos testimonios nos brindaban acerca de la simbología que envuelve a la arquitectura de esta ciudad? Principalmente la ciudad en su dibujo es como si fuese una logia masónica. Cada lugar cada plaza tiene un porqué, está puesta sobre los puntos cardinales como una logia masónica. La masonería trabaja sobre su rito solar, y La Plata está puesta justamente en esa forma. Desde las 2 diagonales que cortan a La Plata en cuartos, una está de norte a sur y la otra de este a oeste. Y bueno, sobre ese diseño podemos poner algunos dibujos en particular, algunas diagonales que marcan una escuadra y un compás. La calle 52, que marca una plomada hasta el Parque San Martín. Sí. Hay diferentes dibujos que dejan ver un montón de enseñanzas masónicas dentro del plan. Jorge, ¿cómo es que Dardo Rocha se vincula con el tema? Ya algo nos has contado. Bien, Dardo Rocha es el espíritu de la época. Y el espíritu de la época también
es en parte, como decía Andrés también, está cruzado por la masonería, lo lleva a cabo al plano, pero también son ideas de la época. Tienen en Francia la idea del plano y de cómo hacer la plata, es una idea de mediados del siglo XIX, donde se renueva París. Es la idea de parque, de abrir, de pensar más en el espacio público. Correcto. Y en lo público. Y es en eso en que se piensa La Plata. Y además es un momento político determinante, porque habían terminado las guerras civiles en la Argentina hacia 1880, se había logrado una pacificación entre los federales y entre Buenos Aires, y finalmente Buenos Aires pasa a ser la capital de la nación. Pero ahora faltaba una capital del Estado provincial. Y ahí viene Dardo Rocha con sus ideas, con su equipo, con Benoit, un momento que la provincia tiene recursos suficientes como para hacer eso, que era casi una locura, ¿no? Respondiendo a una necesidad lógica de tener una capital, una ciudad de esa importancia. Y ya que te aprovecho, Andrés, ¿qué podemos hablar de los simbolismos en la ciudad? Y La Plata, por ejemplo, en principio, el centro geográfico de La Plata, que todos conocemos en la Plaza Moreno, el lugar donde estuvo la piedra fundamental. Sí. Bueno, ese es el centro geográfico, el punto de inicio de la ciudad. Después tenemos, desde ese centro, irradian en esa plaza, en la Plaza Moreno, 4 estatuas que están ubicadas según los puntos cardinales y según las estaciones. A cada punto cardinal le tiene asignado una estación del año. Del año, una estación. Ahora, qué increíble, ¿no? Que uno pueda ver tantos detalles y tantas veces que uno pasa por la plaza y no repara en esto, tal vez por no saberlo o por no tener en cuenta este tipo de relaciones. Vamos a una pausa y después volvemos para terminar ya con este tema tan interesante aquí en La Plata, Ciudad Culta. Esta noche en Habladurías del Mundo, un programa dedicado a las bandas independientes de La Plata. Nos visitan Los Peces Raros, presentando su último CD, No Gracias. De nuevo empezar siempre será más tarde, eso sí, siempre más tarde. Muy bien, como se desarrolló este programa, veníamos a lo largo del mismo, cómo la masonería influyó históricamente no solo en nuestro país, sino particularmente en nuestra ciudad, y fue marcando hasta hoy, incluso con lo que nos acaban de decir nuestros invitados, otra mirada, otra opción que tenemos a la hora de analizar nuestra ciudad. Jorge, para cerrar, ¿alguna reflexión que quieras darnos acerca del tema? No, la idea quizá un poco de esta vinculación con la secta, también estaba pensando, como el movimiento masón fue catalogado, bueno, en realidad lo era en parte, como anticlerical. Entonces, en Argentina se ha generado esta idea de confrontar entre la Iglesia Católica y la masonería. Y gran parte de lo que se entiende por masonería y eso oculto, eso secreto, es generado por algunos sectores de la propia Iglesia para tratar de defenestrar al enemigo. De menospreciar, ¿no? como siempre sucede. Cuando aparece algo que se opone, siempre se ofrece justamente
otra opción. Bueno, muchísimas gracias Andrés, Jorge, por haber estado aquí con nosotros, develándonos estos temas. Y nosotros seguiremos seguramente en un próximo programa tocando este y otros temas más de lo que hemos dado a llamar La Plata Ciudad Oculta. Hasta la próxima. We'll be right back.